Hola, en esta ocasión daremos continuidad a lo que es la contaminación, pero ahora vamos a abarcar lo que es la contaminación del agua. La contaminación del agua hace referencia a la cantidad de residuos vertidos, ya sea sólidos o líquidos, por mencionar algunos, los fertilizantes, pesticidas, algunos químicos, los cuales pues van a desembocar en las aguas dulces y que, como bien sabemos, posteriormente este tipo de ríos o lagos van a desembocar en lo que corresponde a los mares o los océanos, lo cual implica pues que también se está contaminando el agua salada. Dentro de los contaminantes o agentes contaminantes del agua encontramos lo que corresponde a agentes biológicos, agentes químicos y agentes químicos, físicos y químicos, perdón. Dentro de los agentes biológicos encontramos a ciertas bacterias, a ciertos protozoarios, a ciertos huevecillos de algunos animales parásitos, virus, restos de materia orgánica e incluso pues animales muertos. Dentro de los contaminantes químicos encontramos principalmente algunos productos pesticidas, algunos residuos de grandes industrias, encontramos a metales pesados, también encontramos lo que corresponde a residuos industriales, principalmente a la grasa. En cuanto a los residuos físicos, estamos haciendo referencia a algunas partículas suspendidas, algún tipo de lodos, en este caso lo que correspondería a la basura y también algunos materiales radiactivos. Y aquí vemos en la imagen principalmente pues lo que sería la contaminación por agentes o componentes físicos, que correspondería a los desechos del hogar, a desechos de la industria, que correspondería a residuos químicos, y dentro de los residuos biológicos pues encontraríamos algunos desechos, en este caso de restos de comida. En cuanto a los parámetros biológicos, físicos y químicos, estos van a evaluar o evidenciar la calidad del agua. En cuanto a la concentración de fosfatos y nitratos, hace referencia a la cantidad de productos en cuanto a detergentes presentes en el agua. Si el agua tiene un alto contenido en cuanto a este tipo de productos químicos, pues no es apta para el consumo humano. En cuanto a la concentración de Escherichia coli, que bien sabemos es un tipo de bacteria la cual provoca ciertas infecciones, como lo es la diarrea, si hay altas concentraciones de este tipo de bacterias, pues por lo tanto esta agua tampoco es útil para el consumo humano. En cuanto a la demanda del oxígeno, hace referencia también a la presencia de partículas en cuanto al oxígeno, lo cual consiste en que pueda producirse el oxígeno requerido por los microorganismos en cuanto a los procesos metabólicos, los cuales influyen en el agua que nosotros vamos a estar ingiriendo. En este caso, pues sería la presencia de organismos que están extrayendo la materia orgánica que pues está presente en el agua, esto para consumo humano. En cuanto a la contaminación del mar, la contaminación marina ha reducido lo que es la producción. Aquí tuve un pequeño error de dedo, y hace referencia a que ha disminuido la fotosíntesis en cuanto al fitoplancton. El fitoplancton es un tipo de alga verde, el cual consiste en producir oxígeno mediante el proceso de la fotosíntesis, lo cual quiere decir que si hay menor cantidad de fitoplancton, por lo tanto habrá también la reducción de este elemento en cuanto al oxígeno, y de cierta manera pues nos está afectando porque nosotros obtenemos el oxígeno como proceso para nuestra respiración, lo cual implica que si hay menor cantidad de fitoplancton, por lo tanto habrá menor presencia también de lo que es el oxígeno. En cuanto a la contaminación del mar, se da
principalmente por ciertas actividades en cuanto pues a nosotros como humanidad, en las cuales venimos desarrollando en un día a día para pues poder, satisfacer algunas necesidades básicas. Este tipo de actividades humanas pues ha contribuido a contaminar aproximadamente el 70% tanto del agua dulce, así también como la del agua salada. En cuanto a estas características, dentro del mar hay algunas zonas a las cuales se les conoce como zonas muertas, lo cual quiere decir que esta área dentro del ecosistema ya no es apta para poder desarrollar la vida animal ni tampoco la vida vegetal, lo cual quiere decir que está habiendo una gran pérdida tanto de flora y fauna dentro de este ecosistema y que, como bien sabemos, pues es producto principalmente de lo que corresponde a nosotros estar tirando basura en lugares que no corresponden, al estar incorporando residuos industriales e incluso dentro de las actividades hoteleras también pues están incorporando todo el residuo de pues desechos residuales en cuanto a aguas de drenaje, entre muchos otros elementos que contribuyen pues también a estar degradando este tipo de ecosistemas y por lo tanto pues poniendo en peligro de extinción algunas especies. En cuanto a otra característica que influye mucho dentro de la contaminación del mar, está considerada principalmente por algunos derrames de petróleo, los cuales pues de cierta manera en algunas ocasiones han sido por errores humanos, pero pues implica que se esté contribuyendo por medio de estos pues procesos de incorporar este tipo de sustancias tóxicas para las especies. En cuanto a las aves, pues como bien sabemos, la mayoría provoca que ya no puedan volar y por lo tanto, pues muchas especies mueren ahogadas o simplemente mueren por no poder ya realizar este proceso de lo que es desarrollarse como lo vienen haciendo en su vida diaria, se pegan las plumas y no pueden ya moverse del lugar en el cual están. En este caso, pues también es importante que nosotros pongamos mucha atención en cuanto a la recolección adecuada de nuestros residuos, en este caso, pues en la mayoría sólidos, ya que como bien sabemos, los plásticos son la principal fuente de que muchas especies mueran en el mar. En cuanto al uso de popotes, sabemos que afecta la vida y reproducción de lo que son las tortugas, los microplásticos que corresponden a plásticos los cuales mediante el arrastre de las olas y del viento estos se vayan pues fracturando, rompiendo en pequeños plásticos los cuales son ingeridos por las especies tanto de aves como de peces y lo que provoca pues la muerte de las mismas. En cuanto a algunas otras actividades, como lo podemos ver, la mayoría son restos o residuos de algunos productos los cuales nosotros introducimos en este tipo de ecosistemas y que pues muchas veces por la flojera de no querer llevar con nosotros los residuos pues se nos hace fácil dejarlos y a ver quién lo recoge o simplemente que se los lleve el agua. En este caso, si nosotros tenemos este tipo de actitud, imagínense cuántos millones de personas no somos en el planeta. Y si tienen la misma mentalidad de decir, ¿sabes qué? Si tiro mi botella o si tiro tal envoltura, no pasa nada porque es una. Imagínense de uno en uno cuántos residuos no estamos provocando, cuántas toneladas no estamos generando de este tipo de desechos, principalmente pues que van a dar al mar y son arrastrados por medio de las lluvias. En cuanto a
las actividades de este tipo de acciones, pues también, como lo vemos en la imagen, ya les había mencionado, principalmente los plásticos, pues contribuyen a lo que es la muerte de ciertas especies, ya sea que consuman este tipo de plásticos o únicamente pues mueran asfixiados por toparse con este tipo de residuos. En cuanto a las demás actividades, les decía, hay algunas refinerías las cuales pues desechan de manera libre todos sus residuos incorporándolos al mar. En cuanto a los mismos buques, pues no cuentan con un espacio específico para poder almacenar este tipo de desechos y de cierta manera pues también lo hacen de forma libre incorporándolos ya sea a los mares o a los océanos. En cuanto a las industrias, de igual manera, pues contribuyen en cuanto a la incorporación de sus desechos industriales y pues como en muchas ocasiones no pasa nada, nadie vio nada, pues se sigue haciendo de manera pues irracional. Les mencionaba este tipo de ejemplo en cuanto a la muerte de muchas especies debido a las derramas del petróleo, o en este caso mareas negras, la incorporación de ciertos productos radioactivos, la incorporación también de algunos metales pesados, en cuanto a algunos materiales como son las pilas, y como ya les mencioné en la sesión anterior, pues son productos muy contaminantes debido a los elementos que las componen. Y ahora bien, la huella hídrica. La huella hídrica es la cantidad de agua que nosotros requerimos, en este caso, en metros cúbicos para poder obtener ciertos elementos, como serían principalmente la producción de los alimentos, pero también influyen ciertos objetos. Para nosotros poder consumir estos alimentos, pues se requiere de regar estos vegetales. Estos vegetales están a su vez requiriendo de ciertas cantidades de agua. Para poder fabricar una libreta para el proceso de elaboración del papel, se están requiriendo tantos litros también de agua. Para poder fabricar una prenda también se están requiriendo de cierta cantidad en cuanto a litros de agua, lo cual implica que nosotros, para poder satisfacer algunas necesidades, pues estamos haciendo un uso de cierta manera pues irracional de agua conforme al consumismo, que ya les mencionaba también. Si nosotros no requerimos de un objeto, pues no hay que adquirirlo. Entre menor sea la demanda, menor también va a ser la demanda en cuanto a la huella hídrica. Nosotros aproximadamente requerimos de 1978 metros de agua por habitante, lo cual implica que son cantidades exageradas de este líquido y que, como bien sabemos, es un líquido vital al cual hay que darle un cuidado adecuado, pues aunque el planeta está integrado prácticamente por grandes cantidades de agua, pues en cuanto al agua dulce, como bien sabemos, es limitada y pues los procesos en cuanto al retirar ciertos materiales pesados, pues es muy complicado y por lo tanto pues implica también grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, si nosotros podemos comenzar a realizar algunas actividades como reutilizar el agua de lavado de la ropa para los pisos, el regar por las noches el jardín para que no se evapore el agua rápidamente por los rayos del sol. Cuando nos bañamos, abrir el agua, en lo que cae el agua caliente, poder abrir la llave y pues de cierta manera contener el agua fría para poder regar posteriormente las plantas, lavar los pisos, entre muchas otras actividades. Como actividad me gustaría que ustedes puedan investigar cuáles son las condiciones de pues poder medir la calidad del agua en cuanto a México dentro de los parámetros biológicos, físicos y químicos. Y esto sería todo por esta ocasión y estamos en contacto. Cualquier duda o aclaración.